Hoy estamos contentos después de que ayer el movimiento 15M se concentrara frente al Congreso de los Diputados y recuperara parte de la radicalidad de su discurso original, que daba la impresión de que en los últimos días se estaba evaporando. Y estamos también muy enfadados después de ver las cargas de la policía en Valencia y, como no podía ser de otra manera, tenemos preparada una venganza para el final del programa. En la tuerca CMI seguiremos discutiendo sobre y para el movimiento 15M, pero hoy queríamos recuperar una cosa que para nosotros es fundamental, un tema de actualidad internacional y latinoamericana. Pero antes, ahora mismo les introduzco el tema, quiero comunicarles que gracias al apoyo desinteresado de la distribuidora Terror Street, por favor el banner de Terror Street, así me gusta, ya está disponible la camiseta oficial del programa, la camiseta oficial de la tuerca, que podemos ver aquí. Vamos a ver si aparece ese titulador que está tardando que aparezca la camiseta oficial del programa. Ya podréis vestir la elegancia y la distinción CMI, además de ayudar a que este proyecto siga existiendo. Cuesta solo 12 € más los gastos de envío, tenemos todas las tallas disponibles. Para encargar la vuestra solamente tenéis que enviarnos un email a camisetas@latuerca.net indicándonos cuántas camisetas queréis y las tallas. Y tras este momento publicitario vamos a hablar de Perú. La victoria del izquierdista Ollanta Humala frente al fujimorismo ha abierto muchas esperanzas respecto a la consolidación de un giro antineoliberal de la región latinoamericana que viene produciéndose desde hace ya bastantes años. Según se conocía su victoria, la bolsa de valores de Lima caía en picado, dejando clara cuál es la reacción de las élites económicas al triunfo en las urnas de Ollanta. Hablamos de Perú, un país que ha triplicado su PIB en los últimos 10 años, pero que es el penúltimo en calidad educativa de toda América Latina, con un gasto en salud de solo un 40% más bajo que el promedio latinoamericano, un país con el 30% de malnutrición infantil en el que la desigualdad ha aumentado en los últimos años. Lo que han dejado claro estas elecciones es algo que ha dicho mi homólogo, Andrés Oppenheimer, analista político de la CNN y del Miami Herald y presentador, por eso lo de mi homólogo, de una tertulia política que se titula Oppenheimer presenta. Oppenheimer presenta. Por desgracia en Teleca seguimos con esta obsesión tan marciana del protagonista colectivo y no me dejan llamar a este programa Pablo Iglesias presenta. En fin, nos seguimos llamando la tuerca CMI. Les decía, mi colega Oppenheimer en un artículo en El País en el que explicaba que no le gustaban ni Keiko Fujimori ni Ollanta Humala, decía algo que me parece fundamental. Decía, los peruanos votarán exclusivamente según su conveniencia económica. Los más pobres de los pobres votarán por Humala y las nuevas clases medias emergentes votarán por Fujimori. Casi nada, lo que ha dicho mi colega. Enseguida les presento a los invitados de hoy, pero hoy nos vamos a saltar el protocolo habitual de este programa y empezamos con rap. Rap en catalán, porque nosotros no solamente lo hablamos en la intimidad. Tenemos a Ender demostrando con unas rimas espectaculares sobre un tema nada sencillo por qué el rap político en Cataluña está a otro nivel. Adelante, vídeo, por favor. Yeah, és Ender, mes de 2011, per la tuerca, i especial dedicació a Pablo, a Íñigo Errejón, a Juan Carlos Monedero i a Carlota. Yeah, 2011, Ender, mes de 1990 i tenaços la cosa. Aspirar a presidència, Fujimori, Vargas Llosa. No, res no pinta bé, de dretes són els partits i Fujimori resulta escollit sota les ordres de l'FMI, de l'USAID, en fi, tutelat pels Estats Units, subjugat a les ordres de l'imperi sense aquest improperi que acaba amb el poble oprimit. L'autocop d'estat B92, Fujimori empra l'exèrcit per complir les seves ambicions. Les condicions, reestructurar el govern, un poble que no respon i de cop sense tant infern. Permissivitat dels altres països, ja torna els colors en grisos sense passar pels matisos i minsos es tornen pel temor a represàlies. Benvinguts a un nou govern de la por on no se salva nadie. El terrorisme d'estat es consolida, massacres perpetrades per Grupo Colina. La família Fujimori furta diners de l'estat. Un cop d'estens que encara no ha tornat. Esterilitzacions forçades a l'indígena, silenci internacional, i aquí no passa nada. Som al 2000 i Fujimori ja fuig del Perú, un cas semblant en Argentina per l'any 2001.
estem al 2011. Un mal president, és possible que el canvi comence, reforci la lluita bolivariana i evite que el Perú torni a estar en la diana. Amèrica Llatina comença a encendre la flama que no apaga ni Europa ni l'ambició nord-americana. Crear ruptura amb el colonialisme i practicar política contra l'imperialisme i l'atisbe d'un món esperançador. Venezuela, Bolívia, Cuba i l'Equador obrin camí cap al socialisme i el capitalisme llençat dins de l'abisme i que retorcen els esquàlids en la ràbia. Sud-amèrica està destrossant la gàbia, eslau que es porta la clariana. Visca la revolució bolivariana, yeah. Perú necessita avançar d'una volta ja, yeah. Acabant amb un passat neoliberalista i subjugat a les polítiques imperials, yeah. Per la tuerca, Ender, mes de 2011, yeah. Yeah. Guanyarem. Felicidades, Ender, unas rimas magníficas. Bueno, para hablar de Perú hoy, repiten en la tuerca CMI, en primer lugar a mi izquierda, Manolo Monereo, jurista, responsable de formación de la Fundación CEPS y uno de sus principales analistas que ha pasado bastante tiempo en Perú y que conoce muy bien el país. Muchísimas gracias por venir, Manolo. Gracias a vosotros. A su lado, uno de nuestros analistas habituales, Juan Carlos Monedero, director de la Escuela Latinoamericana de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía de la Complutense y últimamente campista habitual en la Puerta del Sol. Bienvenido, Juan Carlos. Frente a ellos se estrenan en la tuerca CMI, en primer lugar, Secundino González. Secundino es profesor de Ciencia Política también en la Complutense y especialista en América Latina. Muchísimas gracias por visitar la tuerca. Gracias, Pablo. Gracias. Y por último nos acompaña hoy Olga María Cerqueira, peruana, jurista y profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de La Rioja y especialista en interregionalismo entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lo primero que os voy a pedir en este programa, nos encanta esto, es un titular sobre el resultado de estas elecciones, no tanto en lo que afecta a Perú, sino en lo que puede afectar para el conjunto de la región latinoamericana. Juan Carlos. Bueno, Humala ha ganado las elecciones, como siempre le corresponde al pueblo en la calle ver si pueden también ganar el poder. Secundino. Es una buena noticia para América Latina y abre un debate sobre el tipo de izquierda que necesita América Latina. Voy a introducir un nuevo término, concertación. Y la pregunta sería, ¿hacia la concertación para el cambio de rumbo? Wow, bien. Manolo. La partida continúa. Yo creo que lo fundamental que ha pasado ahora en el Perú es que había habido un freno, creo que significativo, en los procesos emancipatorios en América Latina, coincidiendo con Obama. O sea, la llegada de Obama y la Clinton ha significado en América Latina el retorno del Jedi, es decir, del amigo del norte. Eso es lo que ahora rompe Ollanta. Es decir, toda la influencia, para mí negativa, que venía de Estados Unidos en los últimos tiempos, esta necesidad de Estados Unidos de reforzar su control sobre América Latina, con Ollanta en pie de peso. Ten en cuenta que la última hazaña de un presidente hazañoso como Alan García es el eje del Pacífico. Los firmantes y que él lo firmara antes de irse es toda una señal quien ha ganado. Estupendo, vamos a entrar en materia. Creo que os va a gustar el planteamiento de la primera pregunta. Álvaro Vargas Llosa, escritor y periodista que como su padre ha pedido el voto a favor de Ollanta, decía antes en broma Secundino que un titular podría ser por primera vez Juan Carlos Monedero y Vargas Llosa están de acuerdo. Ha dicho que Ollanta va a tener que gobernar con minoría en el Congreso, que en Perú existe un enorme consenso pro mercado y que el sector empresarial y gran parte de los medios de comunicación están en contra de Ollanta y que por tanto si Humala va contra el establishment no dura ni 5 minutos. La pregunta es muy clara. ¿Puede ir Ollanta contra el establishment? Empezaría con Juan Carlos, pero como últimamente no contesta mis preguntas, voy a empezar por Olga. Olga, ¿puede Ollanta ir contra el establishment en Perú? Lo puede tener muy complicado, ¿eh? O sea, de hecho, las primeras señales, después de conocido el resultado del día domingo, han sido claras por parte del candidato, ¿no? Se ha mostrado muy dispuesto a concertar. Obviamente durante el domingo por la tarde ya Pedro Pablo Kuczynski salía a dar declaraciones pues no muy adecuadas, ¿no? Y de hecho se dice que
Eso afectó mucho para que luego el lunes se dieran ese tipo de resultados en la bolsa, porque ya desde el domingo por la tarde pidió que se definiera el nombre del ministro de Economía, ¿no? Pidió nombres y dijo, o sea, a manera de casi chantaje, o sea, si no lo dice pronto, pues la bolsa se puede venir a pique, ¿no? Así que lo conveniente es que lo diga, y al día siguiente, obviamente, el presidente de la CONFIEP, también de la Bolsa de Valores, salieron a exigir de que se tenía que dar el nombre de un ministro de Economía, ¿no? O de un premier. Entonces, pues felizmente que el candidato Ollanta, de otro lado, no es un candidato que haya llegado donde está debido a los poderes fácticos, sino a un apoyo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que ha sido claro al momento de establecer que desde que el proyecto político ha tomado su giro, porque de hecho los resultados alcanzados han sido debido a las adhesiones de Alejandro Toledo y Mario Vargas Llosa, pues tiene que haber también una especie de redefinición, ¿no? Entonces ahora están en ese proceso. Concertación, Manolo. Yo creo que hay una paradoja en este mundo que estamos discutiendo, aprovechando que la compañera es especialista en relaciones internacionales. O sea, vivimos una paradoja, ¿no? Por eso digo que la partida continúa. Por un lado, vivimos una Europa que está en un proceso de latinoamericanización, y vivimos una América Latina que está en un proceso de europeización, en el centro del Estado y el desarrollo económico. Bueno, en esa historia es cierto lo que decía antes la compañera muy bien, ¿no? Y que tú planteabas, citando a tu común amigo Vargas Llosa, a nuestro común amigo, es decirle aquello de que si va contra el establishment durará 5 minutos, pero si es el hombre del establishment durará quizás 3 y medio. Es decir, la gente debe de saber, la población debe de saber que ahora mismo hay 213 conflictos en el Perú. Hay un conflicto muy fuerte entre movimientos sociales, movimientos étnicos, territorio y minera, y que ese sector masivamente ha apoyado a Ollanta. Ese es los dos límites que tiene Ollanta. Es decir, el límite de que tiene que gobernar con una parte del establecimiento, y por otro lado que tiene que satisfacer las necesidades populares. Ese límite, esa tijera, es la que él va a tener que gobernar, y tiene posibilidades de gobernarla. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el centro de todos los problemas y de la reacción que ha habido son las mineras. La Sociedad Nacional Minera es el núcleo oligárquico del país, el que se niega a pagar impuestos, el núcleo que se ha enriquecido enormemente. Perú es el tercer productor del mundo de oro, por ejemplo, y de plata, y esta gente no paga impuestos prácticamente. Las regalías son prácticamente nulas. Entonces, algún sector tiene que pagar el coste de los derechos sociales, y es evidente que Ollanta Humala va a hacerlo pagar fundamentalmente a las mineras, y hacer reformas en el Estado necesarias para que, de un lado, la gente tenga satisfechas sus necesidades básicas, que yo creo que Ollanta lo va a hacer a fondo, y por otro lado, unas ciertas relaciones de fondo con el establecimiento político, pero ahí todo eso complejamente gobernado, como siempre en América Latina, por la embajada de Estados Unidos y ahora ya por la embajada de Brasil. Bueno, hay dos ámbitos de perspectiva de futuro complicados. Uno es institucional. Como decías al principio, Ollanta no tiene mayoría en el Congreso, puede tener la mayoría pelada si todos los diputados de Alejandro Toledo se suman. Pero la experiencia histórica en Perú señala también que las mayorías se complican por una perversión que es el transfugismo entre los diputados, y también por el hecho de, y eso es una reflexión a cuenta de las reivindicaciones del 15M, las listas abiertas hacen que muchos de los electos se consideren ellos los elegidos y no el partido que les ha elegido, con lo cual su disciplina partidista es nula. De manera que hay algún riesgo desde el punto de vista de un bloqueo interinstitucional, que por cierto es una tragedia que en Perú siempre se ha saldado con golpes de Estado. Es decir,
es el origen del autogolpe de Fujimori, por no irnos más lejos, ¿no? O sea, hay un problema institucional ahí claramente, ¿no? Y el otro problema, en relación con lo que decía antes Manolo, me recuerda lo que hablaba el otro día García Linera, ¿no? De las contradicciones o conflictos que hay entre gobernar para el desarrollo del país y gobernar para los movimientos sociales, o el conflicto que tienes entre impulsar el desarrollo y el coste ecológico del desarrollo. Es decir, estos 200 conflictos que señalabas antes justamente están ahí. Es decir, ¿qué atendemos? ¿Las demandas específicas de un sector que se ve perjudicado por determinadas políticas, o pensamos en el bien nacional, sea eso lo que fuere? Juan Carlos, como he estado de acuerdo con Vargas Llosa, pues tengo que discutir con Secundino. Una de las cosas que hemos visto en las elecciones es cómo se las gasta la derecha en América Latina. Es decir, que pierden las elecciones y fuerzan las máquinas para que el que ha ganado, si no es el que ellos querían, pues tenga que quebrar o ajustarse a las demandas de estos poderosos. Y nos encontramos con que el grueso de la prensa, que ha estado como sinvergüenzas disparando contra Ollanta, no responden a la voluntad popular, puesto que ha ganado Ollanta. Por tanto, la prensa no responde al interés popular. Por tanto, uno tendría que preguntarse qué demonios pinta esa prensa. Los poderosos, ya digo, no juegan. Fuerza la democracia. ¿No será entonces el problema de esos poderosos y no de las listas abiertas, por ejemplo? Porque no me digáis que un tipo como Alan García tiene respeto a los partidos, porque hemos visto lo que ha hecho, por ejemplo, con el APRA. Por tanto, no apuntemos a donde no es, ¿no? Es decir, el problema de América Latina no son las democracias populares, sino esos sectores concretos que están impidiendo que la democracia funcione. Segunda idea importante, yo creo que se sabe ahora mismo que la democracia en un solo país es imposible. En América Latina, igual que en los años 20 era imposible el socialismo en un solo país. ¿Y qué ha hecho Ollanta con mucha inteligencia? Insistir en que la salida es la UNASUR. O sea, solamente a través de la unión de esos otros países que comparten una manera de entender la soberanía, Perú va a poder tener una solución. Y tercera idea importante que tiene que ver con todo esto, es decir, gana Ollanta y ahora tiene que plantearse si concertar o hacer otra cosa. Si tuviera fuerza, lo que tendría que hacer era encarcelar a los sinvergüenzas. Porque lo que ha hecho la CONFIEP, lo que ha hecho el Kuczynski, para mí es terrorismo económico. Y esas declaraciones de esa gente no pueden ser gratuitas, porque si tú haces declaraciones que hunden a la bolsa de tu país, eres un sinvergüenza y un delincuente. Y por tanto, ¿sabes dónde va a estar la diferencia? Entre encerrar a esos sinvergüenzas que lo que quieren es tumbar a Ollanta para ponerles el gobierno que ellos quieren. Si la gente está en la calle, van a poder hacer realmente política. Si no, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una cosa, Secundino, que algunos nos tienen muy cansados. Y es que pones tú a la contra, rodeando prácticamente Managua, y después dices, elecciones libres. Y si pierde, y si ganan los sandinistas, va a seguir aquí habiendo tiros. No es el mismo ejemplo. Es la misma historia que tenemos ahora. Te doy un contraargumento. Los miembros que han sido elegidos diputados no han sido unas elecciones tan libres como la que les han dado llama a la presidencia. Son miembros de la Cámara de Diputados, representan una parte del país, y ya tendrá que hacer Ollama lo que tenga que hacer para buscar consenso con ellos. Son legítimos, han sido elegidos por los ciudadanos. Pues no son legítimos los que tienen la posibilidad los señores que están sentados en la Cámara de Diputados, la posibilidad de que la economía se hunda. Eso es otra historia. Eso es terrorismo económico. Pero y los sectores también, es que vamos a ver, y aquí también en España nos podemos permitir el lujo de gente electa decir que no pueden pertenecerla porque pertenecen a partidos terroristas. Y a mí me parece que lo que estos señores hacen es terrorismo. Entonces vamos a aplicar la misma regla a todo el mundo. Es que si no es imposible. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, porque hacéis una defensa teórica de la democracia muy bonita, pero cuando bajamos a la práctica nos damos cuenta de que ellos son los que la incumplen. No estoy haciendo ninguna defensa teórica. Estoy planteando un problema que tiene el nuevo gobierno, que es cómo sacar adelante sus políticas públicas si se encuentran con un Congreso en oposición. Eso es un problema, no tiene nada que ver con la teoría de la democracia, que tiene que afrontar, salvo que disolvamos el Congreso, que no parece que sea la opción. Es un planteamiento. Para salir un poco de este debate, que es muy interesante, obviamente, cuento una cosa. Cuando cayó Fujimori en el 2000, le sucedió Valentín Paniagua. Entonces, cuenta Francisco Durán, en la última edición de su libro, La mano invisible en el Estado, que es muy importante. Cuenta Francisco Durán una anécdota que le contó Paniagua, ¿no? En el 2006, cuando se estaba definiendo los alineamientos electorales, parecía que el hombre de gran consenso popular fuera Valentín Paniagua. ¿Por qué? Era un hombre honesto, venía de Acción Popular, había hecho 6 meses de transición honestamente, y además no era un hombre del establecimiento en estricto senso. Entonces, un día Bedoya
Reyes, el del Partido Popular Cristiano, uno de los padres de la patria, del patriciado peruano, lo llama para tener una reunión. Y en esa reunión se sientan los 12 apóstoles, que es lo que le llaman en Perú. Y los 12 apóstoles lo que le vienen a decir es: ¿qué va a hacer usted? La economía no se toca, el modelo económico no se toca. Entonces Valentín Paniagua les dijo que eso era importante, pero que era importante la salud, que era importante la educación, que era importante las libertades, y a partir de ese momento, por parte del establecimiento, sería una enorme campaña para quitarlo y poner a Lourdes Flores Nano, que luego también perdió. ¿Qué quiero decir con eso? Que la parte de verdad de los discursos tiene que ver con un elemento fundamental, que es que en el Perú, esta es la paradoja de esta lección, el fujimorismo fue un golpe de Estado que se legitimó constitucionalmente y políticamente, y que amarró el país, y que subordinó la política a los poderes económicos, lo que ellos llaman la captura del Estado por la élite económica. Y esa es la realidad. Y entonces hicieron una estructura de partidos y una estructura del país y de la propia administración al servicio de esa captura. ¿Por qué era funcional esto de tener lista abierta? Porque las listas abiertas favorecían el control de los grupos de poder económico sobre los representantes. ¿Y cómo lo hacían? Porque como tu partido no te financia tu campaña, tú tienes que financiártelo, y además los partidos son muy débiles y tienen muy poco protagonismo social, pues tienes que tener la élite económica, los grupos de poder económico, quien te dan el dinero, y luego son ellos los que dirigen la economía. Es decir, igual te compras un partido. Me dicen de realización, no, tienen varios comprados a la vez. Que tenemos que pasar a vídeo. Doy la palabra a Olga, pasamos a vídeo y continuamos con el debate. Sí, bueno, en todo caso, lo que sí creo conveniente es darnos cuenta de cuáles han sido las declaraciones de Ollanta Humala, y si le pregunta, o sea, ahora qué tipo de proyecto va usted a emprender, más parecido a Chávez o más parecido a Lula, y la respuesta ha sido, pues todavía no lo sé porque aún voy a pintar el cuadro. Entonces yo creo que es un momento importante. Si bien es cierto, creo que la concertación es sumamente necesaria. Hay poderes fácticos, y eso yo creo que su presencia y el poder que tienen dentro del país es indiscutible. O sea, de otro lado también tengo que resaltar que los resultados de las últimas elecciones demuestran que la ciudadanía ya no tiene ese nivel de dependencia o de manipulación, sino que al contrario ha mostrado de que ya hay cierto nivel de madurez y que son capaces de diferenciar a los candidatos, ¿no? Aparte de lo que los medios de comunicación les puedan informar. Lo que yo sí creo es que Ollanta Humala se ha dado cuenta, bueno, y de hecho las personas que están más cercanas a él ya dicen de que en los últimos 5 años el candidato ha ido madurando, ¿vale? Ha ido madurando, de hecho se ha ido preparando, eso sí es cierto, porque ha estudiado una maestría en la Universidad Católica del Perú, una maestría en Ciencias Políticas, y que está más informado de cómo es la realidad peruana, ¿no? Entonces esa madurez hace que el candidato tenga que adoptar una actitud más práctica, dicho con estas palabras, más práctica, y que el objetivo final sea resolver problemas antes que hacer alianzas en función de ideologías. Pero va a chocar lo han igual. dicho claramente. Que va a chocar igual. Pero es el Estado, es que ese es el tema, es el Estado actual, hay muchas incertidumbres, es cierto, y aquí es donde se probará qué tipo de político es Ollanta Humala. Bueno, tenemos bastantes elementos para el debate, tenemos que pasar a vídeo. Camilo, el presentador de Top Facha, que ha estado fuera, ha compensado su ausencia visitando la Embajada de Perú. Hemos entrevistado en exclusiva para La Tuerca, la número 2 de la Embajada. Os va a sorprender la entrevista. Adelante vídeo, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Un saludito, Pablo, y a todos los que nos están viendo. Les cuento que estamos en la Embajada de la República del Perú en España y nos encontramos con la jefe de Cancillería, Ana Rosa Valdivieso. Buenas tardes. Buenas tardes, Camilo. Ministra, ¿qué opina usted sobre la elección en el Perú de un candidato de izquierda por primera vez en muchos años? Bueno, yo estoy muy contenta de que sean celebradas unas elecciones democráticas. Ha habido mucha participación.
La gente ha dado su voto. En estos momentos, al recuento del 99%, los votos un poco más, Ollanta Humala, Gana Perú, tiene 51.46% de los votos, habiendo la otra candidata recibió 48.53%. Ollanta Humala ha manifestado ser un candidato de concertación nacional. Su gobierno va a generar mucha expectativa. El presidente García ha pedido el apoyo de todos los peruanos al nuevo gobierno. Yo creo que ha sido un acto de consolidación democrática y que vamos a ir en un rumbo de consolidación democrática y de participación nacional, ¿no? Sí, sin embargo, el candidato que resultó electo, Ollanta Humala, señaló que en algún momento el gobierno actual, el gobierno saliente, favoreció de alguna manera la candidatura de Keiko Fujimori. Sí, creo que lo ha dicho en algún momento. El gobierno del presidente Fujimori puso sobre la mesa los fundamentos de una nueva economía, tal vez realista, tal vez descarnada, que permitió la mayor inversión del mundo en el Perú. ¿Y no tiene validez? La verdad es que prefiero no contestar a su pregunta, no lo sé exactamente, ¿no? Entonces eso no quisiera que salga. Bueno, también se señala y la opinión pública percibe que hubo algún apoyo mucho más favorable a la candidatura de Keiko Fujimori por parte de los empresarios y de los medios de comunicación. ¿La caída de la bolsa recientemente en Lima refleja de alguna manera el temor de ciertas élites económicas? La caída de la bolsa siempre refleja un temor, ¿no? Un temor frente a lo nuevo, quizás frente a una falta de información. También puede ser que los empresarios estén esperando una información más exacta sobre quién va a tener, por ejemplo, el Ministerio de Economía y ese tipo de información, ¿no? Y ya hoy día se ha recuperado un poco la bolsa, ha subido 5%. Nosotros esperamos pues que se llegue pronto a una situación de estabilidad también de la bolsa y tal, ¿no? Ministra, ¿por qué cree que puede causar tanto temor al electorado el hecho de que un candidato haya expresado en el pasado su admiración por un líder como Hugo Chávez? ¿Y usted por qué cree? Pues tal vez un poco de temor a un cambio económico drástico. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Ministra, muchísimas gracias por habernos recibido. De nada. Un saludo a Televisión Vallecas. Gracias. Muy bien, Teleca, hemos visto un poco el balance oficial sobre lo que sucedió el domingo en las elecciones de Perú, en donde, como ustedes ya saben, ganó Ollanta Humala. Esperamos que el balance menos oficial y más popular sea mucho más entusiasta y más positivo frente a los cambios que se pueden generar en América Latina en el futuro. Nos vemos hasta la próxima. Impresionante, Camilo. Entre las bajas de la tuerca todavía no hay ningún miembro del cuerpo diplomático, pero a pesar de su prudencia, si este vídeo llega al Perú, quién sabe si no cambiaremos de embajador en los próximos meses. Sería una víctima más de la tuerca CMI. En fin, creo que tenemos muchos elementos encima de la mesa, no os voy a preguntaros nada, podéis disparar con libertad. Venga. No, sí, lo que yo estaba planteando es que es muy difícil construir democracias cuando no enfrentas realmente los poderes fácticos. Entonces, que tú tengas madurez solamente cuando entiendes que te pueden dar un golpe de estado los que tienen dinero, pues me parece que es una concepción pues muy débil de la democracia, que nos obliga a ser muy beligerantes contra este tipo de gentes. Y planteaba también Manuel algo que yo creo que para mí es lo más relevante, lo decía antes. Yo creo que había un interés muy fuerte de mantener ese eje México, Colombia, Perú, y eso está roto, ¿no? Y creo que eso es muy relevante, sobre todo porque yo creo que no tiene futuro América Latina si no es dentro de la UNASUR y fuera de las estructuras controladas por el norte y por los nortes que hay en el sur.
Porque una cosa que hemos aprendido es que ya en los diferentes países hay gente que prácticamente su corazón y su cartera la tiene en Miami o en Suiza, y por tanto pueden ser peruanos solamente de boca, pero realmente pertenecen a esa élite transnacional. Yo creo que lo importante que ha ocurrido con la elección de Ollanta, aparte de la posibilidad que realmente va a tener la gente más humilde de salir de ese agujero con las propuestas que ha planteado de ayudas a guarderías infantiles, a los ancianos, que son las que han tenido éxito en Brasil, en Argentina y demás, ese tipo de ayudas, ese compromiso con la gente más pobre, pero sobre todo lo que va a romper es esa tendencia secular de que esas minorías privilegiadas den un golpe de Estado o estén constantemente amenazando con el mismo, como han hecho la prensa, la patronal o también, recordemos, el cardenal Cipriani, es decir, ese Vaticano que siempre está más cerca de los grandes empresarios que de los humildes. Lo que no va a ocurrir, no va a haber ninguna luna de miel, esto es cierto. Desde el día siguiente los poderes tradicionales están en alerta. Pero bien, yendo a cuestiones más prácticas, yo creo que el primer desafío, ya lo señalaba antes Manolo, es el problema de la reforma fiscal, de la presión fiscal. O sea, si Perú tiene una presión fiscal del 15% respecto, o 13% respecto al Producto Interno Bruto, con eso es imposible hacer nada. Es imposible. Es un problema no solo peruano, por cierto, es latinoamericano, pero es verdad que hay posibilidades. Argentina ha subido la presión fiscal, Brasil también tiene una presión fiscal elevada, y gracias a eso, y Venezuela, y gracias a eso se pueden financiar este tipo de políticas sociales que son muy necesarias, claramente. Yo tres apuntes, ¿no? Fundamentalmente pensando en el espectador normal que no conoce como nosotros los temas del Perú. La primera es, ahora prácticamente toda América Latina está celebrando la primera independencia, ¿no?, de América Latina. Perú tardará 10 años en celebrarla. ¿Y por qué? Eso es un dato fundamental, ¿no? Lo que un maestro mío llama la colonialidad del poder. ¿Por qué? Porque hubo que ir a liberarlo a los peruanos. ¿Por qué? Por la élite limeña. Es decir, una clase dirigente, criolla, hija de españoles y racistas en lo fundamental, que ha estado mandando en el país durante la colonia y después de la colonia y en todo el mundo andino. Primer punto. Segunda cuestión que es muy importante. El neoliberalismo llega a América Latina a sangre y fuego. No llega por vía democrática. Y eso, donde se aplicó en serio fue, en primer lugar, en Chile, en segundo lugar, en el Perú, a través de un golpe de Estado que se sucedió a sí mismo y cuya constitución vigente hoy es la misma que dejó Fujimori. Y que eso costó, lo que se llama las leyes de amarre que dejó Pinochet. Allí en Perú están, pero hay, en lo fundamental, en las leyes de amarre es la subsidiariedad del Estado frente a los poderes económicos. Está legalizado, es el único país que tiene legalizado realmente el modelo neoliberal. Y en tercer lugar, una cosa muy importante, que es América Latina y su unidad. O sea, ¿qué es lo que gana con Ollanta? Lo que gana con Ollanta es la integración latinoamericana en el sendero que está marcando Brasil. Esto es un tema muy complicado que merecería un día un debate aquí, ¿no?, de relaciones internacionales sobre esto de el papel de Brasil en el mundo. Ahora bien, lo fundamental que tiene claro Ollanta es que para el Perú es muy importante una alianza estratégica con Brasil, que eso, él sabe que eso tiene también coste, la presencia de Brasil en Perú en todo el nivel económico es muy notable, cada vez más notable, pero que en esa emergencia de Brasil como una gran potencia a nivel mundial, y que a su vez esa gran potencia a nivel mundial es un mecanismo muy fuerte de integración latinoamericana, y que a su vez hay un larvado pero consistente proceso de alejamiento de Estados Unidos, yo creo que eso marca un territorio muy importante y que le va a dar a Ollanta, pero a toda la política latinoamericana, un sesgo especial, porque ustedes acaban de ver ahí aparecer a uno de los operadores, si no el operador más inteligente político que tiene el Perú, que es Alan García. Y lo que ha hecho Alan García ha sido el principal instrumento de las transnacionales, el principal instrumento de Estados Unidos y
estoy convencido absolutamente que sin él la señora Keiko Fujimori nunca hubiese llegado a los votos que ha tenido. Por cierto, un detalle solo: si Ollanta ha ganado por 3 puntos, le tiene que haber sacado no menos de 7 a nivel del país. Es posible, es posible. Alan García, hay otra cosa interesante. Sabéis que uno de los lemas del APRA era: el APRA nunca muere. Y de hecho, el único partido digno de tal nombre en la historia peruana, pues Alan García ha acabado con él. Sí, él no muere, pero yo lo puedo matar, tenía que haber dicho. La maté porque era mía. Con lo cual, todo el sistema de partidos peruanos está en absoluta crisis de recomposición, y a ver qué pasa. Sí, ya hablando de lo que tiene que ver la consolidación de acuerdos de carácter bilateral, Ollanta ya inició un recorrido por Brasil, Uruguay, también. Hoy. Sí, efectivamente. Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, ¿verdad? Y luego Chile especialmente interesante. Y luego irá a Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y finalmente Estados Unidos. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que efectivamente sí está asumiendo una visión práctica, ¿no? Porque si bien ha dicho que va a hacer esfuerzos importantes para consolidar la Comunidad Andina de Naciones y la UNASUR, sin embargo, con esta gira nos está diciendo pues que efectivamente está respondiendo a cómo van los indicadores de intercambio comercial entre Perú y los países del Mercosur, ¿no? Entonces eso ya nos va diciendo qué tipo de trayectoria va a tomar. Pasamos a Tofacha, que nos quedan 20 minutos de ha dicho programa. otra cosa interesante: no hay que ideologizar las relaciones con Estados Unidos, porque eso nos volvería a la Guerra Fría. Que eso es complicado. Estados Unidos la ideologiza. Y hay algo que hay que sí señalar: ese ha sido el discurso de los partidarios de Keiko Fujimori en estas últimas elecciones. El discurso de no hay que ideologizar. No, de que Ollanta Humala está con ese grupo de los malos de América Latina, de los chicos malos. Pero esto ya lo repitieron y en un ambiente de Guerra Fría. Total. Yo creo que hay dos datos interesantes. No te dejo seguir, Manolo, porque tenemos que pasar a Tofacha. Lleva siendo un elemento habitual en la derecha en América Latina el acusar sistemáticamente a la izquierda de volver al escenario de la Guerra Fría, pero yo creo que esto no es una novedad de Perú, ni siquiera ahora. Hace 5 años yo recuerdo lo que decía la prensa peruana de Ollanta Humala, cuando quizá cometió el error de verse demasiado cerca de Hugo Chávez, que no fue lo más hábil. Llegamos a la sección más esperada del programa. Tenemos a Camilo, que nos decían en el chat que es un crack después de su entrevista a la número 2 de la Embajada de Perú. Adelante, Tofacha. ¿Dónde has estado, Camilo? Que nos has tenido muy abandonados. Has tenido un digno sustituto, Sergiño. Sergiño, que, por cierto, volverá la semana que viene, y el año que viene se va al País Vasco. Fíjate que el País Vasco estaba pacificado y les mandamos un nuevo elemento de inestabilidad como Sergiño. ¿Tú dónde has estado? El héroe de La Coruña. Pues yo estuve en Francia. ¿Y qué nos has traído? Pues estuve tratando de buscar un disfraz de Marine Le Pen y del Frente Nacional, pero no se consiguen, todavía no son tan importantes. Me hubiera encantado que vinieras vestido de la hija de Jean-Marie Le Pen. Hubiera sido maravilloso. Sí, hubiera sido maravilloso, pero bueno, lo más parecido, yo creo que en traje el caso español de falangista. El ganador de la semana pasada, bueno, que ardemos en deseos de conocerlo. Vamos a ver quién es el ganador de la semana pasada. El sobre de la intriga nos dice que fue Felipe Puig. ¿Qué dijo? Ha señalado que
No cree que fallara nada el dispositivo, aunque ha lamentado que hubiera víctimas pasivas de la actuación policial y ha pedido disculpas, no por la actuación, dijo, sino porque las imágenes pueden herir la sensibilidad. Estamos hartos de que las imágenes dañen y dañen la sensibilidad, como hemos visto esta mañana en Valencia, pero ya he anunciado que tenemos venganza para el final del programa. A ver qué... ¿Y para esta semana qué tenemos? Bueno, tenemos 3 nominados nuevamente. El señor Felipe Puig, por segunda semana consecutiva, es nominado. Dijo, la policía hizo lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer, no. Lo que el señor consejero de seguridad les dijo que tenían que hacer. Muy bien, Tomás Cuesta, de nuestro multinominado diario ABC, dijo, el 15M es un relato paralelo al auge de la extrema derecha en parte de Europa. ¿En qué quedamos? Entonces, ¿está el ABC a favor o en contra del 15M? No queda muy claro esto. No, y mira la tercera, que es espectacular. Salvador Sostres, del Mundo, otro de nuestros habituales nominados, dijo, los gobiernos más progresistas en España han sido los del presidente José María Aznar. La verdad es que todo es caos bajo las estrellas. Aznar el progre, lo nunca he visto. Que por cierto no está en nuestro Olimpo Top Facha, José María Aznar. Nunca ha entrado, a ver si Jorge se anima a meterlo en nuestro Top Facha. Moruno, queremos ver a Aznar en el Top Facha. Bueno, muchísimas gracias Camilo. Vamos a introducir un zapping. La historia reciente de Perú ha estado marcada por 2 elementos. Por un lado, la violencia política derivada del enfrentamiento entre Sendero y el gobierno, que tuvo como víctimas principales a las poblaciones rurales, y por otra lo que significó el periodo de Fujimori y Montesinos, que en estas elecciones estaba representado por la hija y otrora primera dama Keiko Fujimori. Nuestros compañeros de Zapping han preparado un vídeo para que no olvidemos lo que significó Fujimori en Perú. Adelante, vídeo de Zapping, por favor. En el pasado construimos un Perú estable. Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. Sin terrorismo. Huyeron dejando tras de sí 15 muertos, entre ellos el niño de 8 años Javier Ríos Rojas. El grupo de exterminio usó pistolas ametralladoras de uso militar con silenciadores. Un grupo de encapuchados se trasladó a la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Campita. Allí detuvieron a 9 estudiantes y a un profesor. Los llevaron a un club de tiro en Huachipa y los asesinaron. Luego, calcinaron sus cuerpos y los enterraron. Sin crisis. Sí, si no, no hay que sacar 200, 400, 600, 780. La lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Es el momento de construir un Perú de oportunidades para los jóvenes entusiastas. Para las madres que luchan. Cuando Keiko era la primera dama, el gobierno oficializó la violencia contra la mujer, esterilizando a la fuerza a miles de mujeres peruanas. Uno de los responsables de esas mutilaciones, el doctor Alejandro Aguinaga, jamás fue castigado por esos delitos y hoy está en el equipo técnico de Keiko Fujimori. La pregunta va para ti, Olga, que eres peruana. ¿Qué ha significado Fujimori en la historia reciente de Perú y para estas elecciones? Para estas elecciones, bueno, es que la verdad es que hay muchos frentes por abordar, ¿no? Pero si es que me preguntas a mí qué ha significado la presentación de Keiko Fujimori como candidata a la presidencia, a mí me ha indignado.
Me he indignado porque, bueno, pues ha significado que los poderes fácticos, en plena coordinación con el gobierno de turno, bueno, pues han priorizado la cuestión de intereses de carácter económico, y no solo económicos, porque también el tema de la alianza entre fujimoristas y apristas también tiene otro tipo de justificaciones, ¿verdad? No solamente estas de intentar favorecer a los poderes fácticos, ¿no? Vergüenza, indignación, pero a la vez también con los resultados me siento satisfecha porque creo que ya no somos el Perú de hace 15 años atrás, ¿no? Ya no somos un país manipulable, y eso que la campaña de desprestigio en contra de Ollanta Humala ha sido bestial, brutal. O sea, en todos los medios de comunicación, diciéndote que es un asesino, hasta que es un narcotraficante, que es un violador de derechos humanos, que está con Chávez, o sea, una serie. Y van a robar los niños y llevárselos a Venezuela. Incluso se decía que Ollanta es gente de Montesinos. Sí. Y que estábamos ante un candidato de Fujimori y ante el de Montesinos. ¿Y a quién preferimos? O sea, y de verdad, por eso es que saludo, un día en una reunión de peruanos tuve la oportunidad de conversar con un chico de 18 años, que yo supongo no debe tener mucha memoria de todo lo que vivimos, gente de mi edad, y me comentaba y discutía de manera tan airada toda la campaña de desprestigio en contra de Humala, que claro, al finalizar es como que, y de otro lado, como en el Perú hemos visto casi todo, te levanta una serie de incertidumbres y dices, ¿y si es posible que esto? O sea, te dejaba con una serie de incertidumbres y de temores, y yo digo, si estando yo aquí, después de tener una conversación con alguien que está totalmente cargado con todas esas ideas, te quedas con una sensación de, ¿y si es cierto? La gente que estaba adentro, recibiendo en todo momento ese tipo de información, ¿no? O sea, a pesar de eso, valientemente haber decidido tomar la decisión por optar por Ollanta Humala, aunque sea un salto al vacío, como lo dijo Toledo, pues a mí que sí me parece. ¿Y por qué? Porque en principio hay muchos de esos electores que no es que quieran a Ollanta, ni crean que es la mejor opción, pero simplemente era un no a Keiko. No a Fujimori. Ya está. Yo creo que hay una cosa de fondo, perdona, ahora sí tengo que pedir que vayáis siendo breves, nos sí, quedan 7 minutos de discusión. ¿Cómo es posible que esta gente, de lo que acabamos de ver, saquen casi el 50% de los votos? Pero es que la buena noticia es que es el 23%, Juan Carlos. En la primera vuelta es la que es voto fujimorista. El resto, que va a la segunda vuelta, es voto contra Ollanta. Esa sería la distinción. Miedo, o sea, de la campaña de miedo, la campaña brutal de miedo. Sí, por eso, y fíjate, nosotros no podemos desde aquí solventar gran cosa, pero ¿por qué no ponemos nuestro granito de arena? ¿Por qué la academia, por ejemplo, o los medios de comunicación, o donde tengamos nosotros la posibilidad de influir, no hace recordar que las democracias que las tenemos portales quizá no lo sean? ¿Por qué no entender que cuando gobernaba Fujimori teníamos la obligación de estar denunciando desde aquí ese tipo de cuestiones para que haya elementos internacionales para parar eso? Contaba también Manuel cómo cuando empezó el neoliberalismo en el 73 en Chile, ellos hicieron su globalización del terror con la Operación Cóndor. A ver si nos enteramos de que tenemos nosotros la obligación de denunciar los enemigos de la democracia allá donde estén. Y otra idea muy importante, que es donde yo creo que va a estar el problema, es decir, la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto en Perú es mínimo, ¿no? Están en el 22%, y en los últimos 10 años ha ido cayendo un 10%. Por tanto, hay una pelea central en recuperar la capacidad de renta de los trabajadores, y eso va contra las empresas que se están nutriendo de que esos trabajadores tengan unos bajos salarios. Entre ellos, por ejemplo, nuestra Repsol, que es la que está gestionando, o nuestra Telefónica, que están gestionando parte de la riqueza de esos países, y que también tienen que estar en el ojo de mira de los demócratas de aquí. Y hay que decirles a estas empresas que no os pongáis ningún tipo de medalla de responsabilidad social cuando estáis asesinando democracias y estáis impidiendo que tengan vidas dignas seres humanos en esos países que luego los llamamos hermanos desde la madre patria. Solo una cosa, la interacción está bien, es obvio que hay que indignarse, pero quizás deberíamos darle una vuelta a por qué Fujimori tuvo tanto éxito, como una cautela para evitar futuro Fujimori. Pensar por un lado una inflación de 800 en promedio, y llegó hasta 7.000%.
Un sendero luminoso que es el responsable del 60% de las tragedias según la Comisión de la Verdad, a punto de tomar el poder del Estado. Una clase política y un Congreso completamente desprestigiados. Es decir, no olvidemos eso. Cuando Fujimori da el golpe o el autogolpe, su popularidad es muy elevada. Sí, es decir, efectivamente. Más allá de la indignación, lo que tenemos que tener son herramientas analíticas para evitar escenarios futuros. Pero con una peculiaridad, sí que yo le dejo siempre a la compañera peruana. Muchas gracias. No, yo creo que siempre en lo que se ha incidido es en la mala gestión que hizo Alan García en cuestión de manejo de recursos, pero yo creo que la mala gestión va más allá de eso, ¿no? Y todos los elementos que nos está diciendo de desprestigio de instituciones, de corrupción a nivel generalizado, yo creo que la influencia del mal gobierno incluso fue más allá de simplemente el mal manejo de los temas económicos, ¿no? Entonces, Fujimori pues tuvo efectivamente todos los pretextos para iniciar todo el tipo de, primero, una campaña potente de desprestigio de los otros poderes del Estado para luego ocuparlos, porque de hecho fue así, ¿no? E hizo lo que quiso durante todo su periodo. Nos quedan 4 minutos. Era simplemente una postilla, lo que decía la compañera, para ver un poco las dificultades. Pero no se olvide que Fujimori ganó por la izquierda. Exacto. Es decir, Fujimori no gana con un programa neoliberal para dar un estado de excepción. Pero mintiendo. Gana por la izquierda, vence a Vargas Llosa y luego hace un autogolpe, cambia de bando y desde ahí hace el autogolpe y desde ahí inicia todo lo que hemos conocido. No el shock. Pero una cosa muy importante, ¿no? Y es porque la clave siempre de la radicalidad de América Latina tiene que ver con el comportamiento de sus clases dirigentes. Si nosotros vemos el programa que llevó Hugo Chávez, el programa que llevó hasta Evo Morales, el programa que llevó Correa, no era muy diferente al de antes. ¿Qué es lo que ha hecho que en esos gobiernos que llegaron con posiciones reformistas, abiertas, hasta algunos hablando de una tercera vía, cómo han llegado a procesos mucho más radicales y a cambio de régimen? Por sus enemigos. Y tiene que ver fundamentalmente por el papel de la derecha. Por sus enemigos. Por lo que podemos llamar la búsqueda, es como el tesoro de Tutankamón, que es la burguesía nacional, ¿no? Os pido un comentario rapidísimo sobre la figura de Ollanta militar, hijo de un veterano militante comunista que después se convierte en el fundador del etnocacerismo. Un comentario rápido de 30 segundos sobre la personalidad de Ollanta Humala. Sí, yo creo que lo que han lo que han enfatizado sus colaboradores durante estos últimos días es que mucho más allá de la cuestión ideológica, Ollanta Humala es una persona con una sincera sensibilidad hacia los problemas sociales del país, ¿no? Han resaltado eso y que por eso intentará hacerlo todo lo mejor posible. Es un gran reto y ya digo, aquí se verá qué clase de político es, si tiene el suficiente olfato para tomar las decisiones políticas adecuadas, para respaldarse con los tecnócratas adecuados y poder llevar a cabo políticas públicas que a su vez lo conduzcan a la obtención de sus objetivos propuestos. Creo que Ollanta Humala es sobre todo una persona muy valiente, es muy valiente, tiene un enorme carácter, es indoblegable, pero sabe ser flexible. Y en tercer lugar, tiene un compromiso con el país que no va a traicionar. Es decir, Ollanta puede aplicar ritmos diferentes, puede aceptar perfectamente, como buen militar que es, la correlación de fuerza, la sabe medir, sabe que no ha ganado con los votos del nacionalismo, sabe que ha ganado con una coalición. Todo eso, pero él tiene por delante un proyecto que es la construcción de una nueva nación, el viejo sueño de la independencia real de América Latina y del Perú, y él lo va a cumplir en función, sobre todo, de lo que hagan los demás, no solamente lo que hagan. Se decía que Perú era como un archipiélago cuyas islas estaban desconectadas. Quizás Ollanta puede ser la persona que pueda establecer esos puentes. Todo el mundo tiene mucha Muy bien, esperanza. que no está solo en América Latina. Y como no está solo en América Latina, va a saber preguntar, porque los problemas que va a tener Perú son los que han tenido antes Ecuador, Bolivia, Venezuela y demás. Yo creo que es un nacionalista popular y eso es bueno para su pueblo, y además su pueblo ha aprendido el camino de la calle. Y yo creo que en los conflictos que va a tener ese pueblo en la calle es el que va a permitir que esas cosas que veis ahora como imposibles de los poderes fácticos sean posibles, como lo han sido en Venezuela
Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, porque sin el pueblo en la calle da igual lo que los dirigentes puedan en su modo particular lograr, porque se queda en nada. Con el pueblo en la calle creo que Perú rompe ese eje terrible y se incorpora a la esperanza de América Latina. Ya, ahora sí que tenemos que despedir. El problema de la televisión es que los tiempos están marcados y empieza otro programa. Creo que hemos vuelto a demostrar que, a pesar de nuestra humildad, somos la tertulia con más nivel político de la televisión. Estoy convencido que este programa se verá en Perú a través de Internet. No tenemos por qué ser humildes. Llega el momento de la venganza, que por desgracia no es contra Vargas Llosa. Estrenamos para todo el mundo el vídeo de Juventud Sin Futuro, que llama a la próxima movilización del 19 de julio. Los espectadores de la Tuerca CMI van a ser los primeros que vean el vídeo que hemos preparado para denunciar la represión y para convocar el vídeo de Juventud Sin Futuro, esa manifestación del día 19. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. El alquiler social universal, que implica la creación de un parque público de viviendas, expropiándoles las casas a las constructoras y a los bancos, que son los máximos propietarios, y que haya alquileres para jóvenes y no tan jóvenes fuera de la lógica del mercado. Aceptar la reforma de la dación en pago, es decir, una vez que a una persona no poder hacer frente a la hipoteca se le quita la casa, no tengan que seguir haciendo frente a esta deuda. Vimos la derogación de la reforma laboral, pero entendemos que esta no es causa de nuestros problemas, sino un elemento que los agudiza. Así que exigimos el control de los salarios máximos para que la brecha salarial entre los directivos y accionistas y los trabajadores medios se reduzca.